Hola, ¿qué tal? Me llamo Carlos y este es el proyecto GTG. Hola, ¿qué tal? Me llamo Carlos, bienvenido a mi canal, es un gustazo aquí tenerlos. Yeah, introduciendo esta canción, comienzo en este instante a presentar mi mini introducción. Me gusta hacer videos, editarlos con más flow, contenido con estilo y la gente dice wow. Es una serie de videos, un proyecto GTG, se traduce que la gloria es de Dios y no es para mí. ¿Qué pasaría si te hago esta pregunta? ¿Vos sos una persona humilde, sí o no? No te miento, la semana pasada tuve una entrevista de trabajo y el chavo que me estaba entrevistando me volteó a la cara y me dijo: Carlos, ¿sos una persona humilde, sí o no? O sea, ¿qué respondes a esta pregunta? Porque si decís que no, estás diciendo que no sos humilde y que probablemente sos orgulloso, soberbio. Y si decís sí, yo soy una persona humilde, o sea, como que no suena muy humilde el decir que sos humilde. Entonces, Carlos, ¿cuál es la respuesta correcta? Buenísima pregunta. Y sabes que en este video te voy a dar 4 características súper rápido sobre la humildad. Y no me las inventé yo, es de un chavo que se llama Dr. John Dixon, australiano, orador, buenísima onda. Ahí abajo te dejo el nombre por si te da curiosidad. Primero que nada, tenemos que tener bien claro que humildad no es humillación o baja autoestima. Y hay muchas definiciones, pero una de ellas es esta: alguien que deja su estatus o su influencia por el bien de otros y no por su propio bien. Y aquí te va el primer punto. Humildad es sentido común. O sea, simplemente saber quién sos. Que probablemente no sos el más inteligente, no sos el más sabio, no sos necesariamente el más guapo, no sos el más grande. Simplemente sabes quién sos. Y esto no tiene nada de malo. O sea, sos un ser humano con debilidades igual que todos nosotros. Sentido común. Punto número 2. Humildad es belleza. Psicológicamente está comprobado que somos más atraídos a personas humildes que a personas orgullosas. Y algo súper interesante es que desde el punto de vista histórico secular, todos coinciden que Jesucristo ha sido la persona más célebre en toda la historia. El mismo que dijo que aquel que quiere ser grande sea un servidor. Por eso hasta el día de hoy tiene más seguidores que cualquier otro en toda la historia. Número 3. Humildad es generativo. O sea, te permite someterte, te permite aprender, te permite mejorar, crecer. Por ejemplo, si vos estás haciendo videos en YouTube y la gente te bombardea con correos diciéndote: Carlos, deberías de hacer esto, Carlos, deberías de hacer lo otro, no me gusta cómo haces esto, deberías de hablar de lo otro, tenés que no decir esto. Con humildad puedes aprender, tenés un espacio de recibir consejo y te da espacio de crecer y poder mejorar en lo que vos haces. Número 4, humildad es persuasivo. Vas a influenciar a muchísimas más personas si tomas la posición de humildad. Alguien alguna vez dijo: cuando los grandes son humildes es cuando van a ser más persuasivos. Si no me crees, mira a Jesús, que fue la persona más humilde en toda la historia hasta el día de hoy. Hoy tiene 1 de cada 3 personas en el mundo siguiéndolo, a él como Dios. Ok, Carlos, están interesantes los puntos, pero ¿cómo hago para ser humilde? Si querés crecer en humildad, no te enfoques en humildad. Y lo que la gente dice es esto: yo soy un gran orgulloso, pues hoy me voy a enfocar en mí mismo y voy a hacer todo lo que puedo y me pongo todo religioso para ser humilde y me empiezo a enfocar solamente en mí y todo se trata de vos. Y eso no es humildad, eso es orgullo cuando todo se trata de vos. Y entonces, Carlos, ¿cómo creces? Te enfocas en alguien más. Se llama Jesucristo. Enfócate en Jesús y así creces en humildad. ¿Por qué? Porque ahí te das cuenta quién realmente sos vos, que no te salvaste vos mismo, Él te salvó a vos, que no cambiaste porque vos sos súper especial o súper inteligente, sino que Él te cambia a vos, Él te transforma a vos. Te das cuenta que sos imperfecto, que Él es perfecto, que no es por tus obras, es por la obra que Él hizo, que Él es Dios, que Él es bueno, que Él salva y Él es impresionante. No se trata de obsesionarse con uno mismo, se trata de enfocarse en Jesús. Ver cómo vivió Jesús, qué hizo Jesús, depender de Dios, y Él es quien te da la capacidad de poder aspirar a tener el carácter de Jesucristo. La respuesta al orgullo no es humildad. La humildad es el resultado de enfocarte en Jesús. Y cuando te encontres con gente soberbia, orgullosa y creída, en vez de decirles: vos sos un gran soberbio y orgulloso, lo que tenés que decirles es esto: vos sos un gran soberbio y orgulloso, igual que yo. ¿Sabes qué? Trabajemos juntos, esforcémonos juntos, enfoquémonos en Jesucristo y aprendamos juntos.
Y te dejo con esto. Lucas 14:11, Jesús viene y le dice, señores, aquel que se humilla será exaltado y quien se exalta será humillado. Ese fue el video de hoy. Si te gustó, ya sabes qué hacer. Pasarlo a tus amigos, dale like, favoritos, comenta aquí abajo, suscríbete a mi canal, Proyecto GTG. Muchísimas gracias por todo el apoyo que le has dado al proyecto. En serio, para mí significa muchísimo. Cualquier cosa, nos vemos por acá. Proyecto GTG. Muchísimas bendiciones. Just stripped and blame, no transmission, no ownership like we rent it. We let it go when we quit it. Can't admit it, we did it. Made my mistakes and forget it. We only act like we mean